Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que me están sintonizando en este momento. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les saludo muy cordialmente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde de este viernes 29 de mayo del año 2020, año de plenitud divina, en el que seguimos morando bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque a través de este medio podemos seguir estudiando su bendita, poderosa y santa palabra. En el día de hoy, amados hermanos, quisiera compartir con ustedes el tema derrotando al enemigo. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos da de poder seguir estudiando tu palabra. En tanto que lo hacemos, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro para revelarnos las verdades profundas contenidas en tu palabra, que nos ayuden, nos edifican, nos fortalezcan y nos establezcan en tu propósito y en tu voluntad. Abrimos nuestros corazones para que los llenes con semilla apostólica y profética que germine y den el fruto para el cual tú envías tu palabra. De antemano te damos gracias por todo cuanto tú vas a hacer en nosotros, dándote a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amado, vamos a iniciar este tema. Cuando hablamos acerca de derrotando al enemigo, queremos utilizar una historia muy conocida, que es la historia de la batalla entre David y Goliat. La semana pasada estuvimos compartiendo algo acerca de esto, pero hoy vamos a ver la manera como se desarrolló este combate y las armas que David utilizó. La historia de la batalla de David contra Goliat inicia con la entrevista que tuvo el joven pastor de ovejas con el rey Saúl. En principio, cuando Saúl oyó del joven que se había ofrecido para pelear por Israel y llevaron a David ante él, cuando lo vio tuvo sus dudas en cuanto a las habilidades de aquel joven. ¿Por qué entonces Saúl le permitió al jovencito David que representara a Israel, si en realidad tuvo sus dudas de que él pudiera pelear contra el gigante? Amados hermanos y hermanas, ¿no es extraño acaso que el monarca arriesgara, por así decirlo, el futuro de Israel en manos de un jovencito que aún no tenía edad suficiente para servir en el ejército? Con todo y esto, cuando Saúl ya decidió que David fuera, él expresó interés en que David empleara una armadura apropiada. Pero David había experimentado el poder de Dios obrando en él cuando defendió a su rebaño contra leones y osos. Había probado a Dios en privado, ahora podía depender de Dios en público. Viendo su valor y determinación, Saúl le dio su propia armadura, pero David la desechó porque en lugar de ser ayuda le impedía movilizarse bien, andar bien con ella. En lugar de eso, David salió armado con su cayado, 5 piedras lisas, tomó su honda y el poder del Dios viviente, como dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. Entonces me explicó diciendo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Vamos a ver en este mensaje la manera como nosotros podemos derrotar a nuestro enemigo, desarrollando el mismo en 2 aspectos fundamentales. El primero, las armas de David. El segundo, David expresa su fe. Vamos a ver este primer punto, las armas de David, basado en 1 de Samuel capítulo 17.
versículos 38 al 40. Dice así la palabra del Señor: Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Amados hermanos y hermanas, según el relato bíblico que acabamos de escuchar, para derrotar al enemigo es necesario escoger las armas espirituales apropiadas. Y esas son aquellas que nosotros con antelación hemos puesto a prueba. Cuando peleamos con las armas que le pertenecen a otros, que nosotros no hemos puesto a prueba, no nos podrá ir tan bien. Será muy difícil usarlas e imposible alcanzar la victoria. Imagínense, amados hermanos y hermanas, David yendo contra Goliat a pelear con la armadura de Saúl, con la espada de Saúl. O sea, David jamás le hubiera podido ganar a Goliat con la arma de Saúl, porque la lucha que David tenía que librar contra Goliat era una lucha en el ámbito espiritual y mediante el poder de Dios. Y él nunca había probado, amados hermanos, una espada, y nunca había probado todo ese casco de bronce y la pechera y todo lo que Saúl le puso encima. A veces nosotros queremos pelear con las armas de otros. Cuando nosotros hacemos eso, jamás nosotros vamos a alcanzar la victoria. Nosotros tenemos que pelear con la arma que el Señor nos entrega a nosotros. La armadura que Saúl le ofreció a David era ajustable, y probablemente David no se vería tan ridículo como mucha gente procura hacernos creer. ¿Por qué fue que David no empleó la armadura que le ofreció Saúl? David trató de caminar con ella, pero la abandonó de inmediato. No porque fuese demasiado pesada o demasiado grande, sino porque nunca la había probado. Nosotros tenemos que utilizar armas que hemos probado. Los soldados, cuando los capacitan, los entrenan en todo tipo de armas, no solamente en las pistolas, que son las que se utilizan cuando uno está en medio de la población. Lo ponen a manejar armas de largo calibre, lo ponen a manejar un soldado. Un soldado tiene que aprender a manejar M16, mini Uzi, o sea, todo tipo de armamento, porque cuando viene la guerra él puede utilizar este armamento. Si usted nunca ha probado un arma, usted no podrá usarla. Yo recuerdo en el tiempo en que practicaba con armas, habían unas armas largas que le llamaban overdose. El overdose era un arma que uno tenía que tener el pie izquierdo adelante y tenía que tener el derecho en la parte de atrás y medio doblado, porque si usted no hacía eso, una vez usted disparaba el overdose, lo tiraba al piso. Entonces no podemos utilizar un arma que nunca nosotros hemos probado. Y David por eso no quiso utilizar la armadura de Saúl, porque él nunca había peleado con eso. David tenía algo que había puesto a prueba, demostrando su eficacia. No era simplemente su cayado o su honda, aunque sabía cómo usarlo eficazmente.
Pero detrás de las piedras pulidas del arroyo, detrás de la onda en las manos de David, existía una fe inconmovible en Dios. Eso es lo que realmente le daba la seguridad a David. No era en sí la onda y la piedra. Lo que le daba a David la seguridad era la fe inconmovible en el Dios que él conocía, el Dios que lo había ayudado para matar leones y para matar osos. David había puesto a prueba la promesa de Dios y había descubierto su eficacia. Tenemos aquí, amados hermanos y amigos, el verdadero significado del encuentro de David con el león y el oso. Los leones y los osos eran pruebas destinadas a prepararle para una victoria mayor. Esta es la forma en que Dios opera entre sus vasos escogidos. Dios nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Y para eso nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Él y dejar que Él sea el que nos enseñe, nos capacite y nos entrene a través del maravilloso y santo Espíritu. Tenemos ejemplos bíblicos de otros seguidores del Señor que utilizaron la misma arma poderosa de la fe. Una fe que ya había sido puesta a prueba le ayudó a Abraham a hacer frente al reto que significaba el sacrificio de Isaac. Una fe demostrada ya le permitió al apóstol Pablo alcanzar la conquista misionera a la cual había sido llamado. Ahora, el apóstol Juan nos habla acerca de esto y nos dice cómo se debe originar la fe, cómo la fe se convierte en un arma que nosotros podemos utilizar para derrotar a nuestro enemigo. En primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4, la palabra de Dios dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También el apóstol Pedro nos habla acerca de la fe como un arma. En su primera carta, el capítulo número 1, el versículo 6 y 7, dice así la palabra de Dios: en esto ustedes se alegran a pesar de que, por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. La fe es un arma poderosísima. La misma lección se puede ilustrar por las piedras que David eligió para su onda. ¿Qué significado tienen las 5 piedras? No eran grandes, ni eran piedras preciosas, pero eran piedras preparadas, muy pulidas por el largo proceso en virtud del cual fueron aptas para el uso. Los 5 ministerios son las piedras que Dios quiere usar para edificar su iglesia y derrotar al enemigo. Podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5, la palabra de Dios dice así: también ustedes se han edificado como piedra viva en casa espiritual para ser sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, tú eres la piedra que Dios quiere utilizar para edificar su iglesia y para derrotar al enemigo. Pero recuerda, las piedras que David tomó eran piedras lisas, eran piedras procesadas. Esas piedras procesadas era la que podían direccionarse para que pudieran pegar en el blanco. Si David, en vez de tomar piedras lisas, hubiera tomado piedra no labrada,
la piedra no le hubiera servido porque no hubiese llevado el rumbo, la dirección de donde David quería que llegara. Así en el presente hay muchos ministerios que, aunque son las piedras vivas que Dios quiere utilizar, todavía no han sido alisados, todavía no han sido perfeccionados, todavía no han sido sincronizados con Dios, todavía no han sido pulidos. Entonces eso falla cuando nos utiliza Dios así, amados hermanos, en bruto. Entonces nosotros perdemos la dirección. Pero cuando ya estamos como las piedras lisas que tomó David, entonces el Espíritu del Señor nos direcciona y somos arma muy poderosa en las manos del Señor. Dejémonos usar por Dios para que a través de nosotros como piedra viva, Él pueda edificar su iglesia y derrotar a través de nosotros al enemigo. Vamos a ir al segundo punto. David expresa su fe. Este segundo punto está basado en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 41 al 58. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que venga contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a la ave del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y éste cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, le saquearon su campamento. Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. Cuando Saúl vio a David que salía para encontrarse con el filisteo, preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió:
vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo, pregunta pues de quién es hijo ese joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, teniendo la cabeza del filisteo en su mano, Abner lo tomó y lo llevó a Saúl. Saúl le preguntó, joven, ¿de quién eres hijo? David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Cuál fue la arma, amados hermanos y hermanas, que vio Goliat en David cuando éste se acercaba? Dice que Goliat vio un palo y se enojó muchísimo porque David, en vez de ir a pelear con él con armas de guerra, llevaba un palo. David probablemente a esa altura tenía unos 20 años y cuando Goliat lo vio se burló de él. El paladín se enfureció porque había esperado 40 días que Israel respondiera a su reto. Le parecía un insulto que ahora le enviaran lo que parecía solo un niño, que no llevaba armas aparentes para pelear contra él, a excepción de su callado. El desprecio que Goliat sentía por David se reflejaba en sus palabras. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palo? El palo al que se refería Goliat era el cayado de David, una especie de bastón usado particularmente por los pastores. El cayado del pastor era con frecuencia de roble, con una especie de nudo en un extremo y con clavo que aumentaba su eficacia como arma contra los animales salvajes. Le ponían así en la parte de adelante clavo, así que cuando venían los animales, en vez de estarle pegando con el palo, lo que hacía es que le metían los clavos, los pullaban. De inmediato Goliat comenzó a maldecir y amenazar a David. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos y hermanas? David no tenía temor en absoluto. Lo que hizo fue responder a las maldiciones del gigante con el testimonio de su confianza en Dios y de la seguridad de la victoria que le señalaría a todo el mundo que había un Dios en Israel, o sea, que Israel tenía un Dios. Además, los israelitas necesitaban saber que Dios no precisa armas humanas para salvar o libertar, porque la batalla es del Señor. Inspirado de fe, David avanzó, tomó una piedra lisa y la arrojó con su honda. La piedra, dirigida sin duda por el Espíritu de Dios, se hundió en la frente de Goliat. El gigante cayó hacia adelante sobre su rostro. David entonces tomó la espada del filisteo, lo mató y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron esto, huyeron e Israel los persiguió. ¿Saben cuál fue el resultado? Una completa derrota para los filisteos. Quedaron totalmente regados en el camino, hermano. En vez de hacer frente, comenzaron a huir y los israelitas persiguiéndole y dándole por la espalda hasta que dice la palabra del Señor que quedó un reguero de filisteos por todo el camino. Hay algo interesante en los versículos finales de este capítulo, los versos del 55 al 58. Parecen presentar un problema. Es extraño que Saúl no reconociera a David cuando ya lo había designado como su paje de armas en el capítulo 16, verso 21. Sin embargo, nosotros debemos notar que no dice que Saúl no supo quién era este joven héroe. Simplemente nos dice que preguntó de quién es hijo ese joven.
Saúl fácilmente pudo haberse olvidado de la familia de David. Saúl, habiendo prometido que la familia del vencedor estaría exenta y que el vencedor recibiría la mano de su hija en matrimonio con una gran dote, naturalmente pidió información de Abner con respecto al padre de David y su posición social. Esto parece confirmarse más adelante cuando David expresó que no merecía ser yerno del rey en el capítulo 18, versículo 18. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, en la historia de Israel, tanto Jonatán, narrado en el capítulo 14, como David en este capítulo que examinamos, tomaron la iniciativa en el pequeño frente donde se encontraron, pero lo que hicieron resultó en grandes victorias. Nosotros también necesitamos actuar en nuestro campo local. No podemos vencer todo el poder del enemigo, pero eso no nos corresponde. Hay trabajo para Jesús en tu campo. Somos llamados a ser valientes y tomar la iniciativa en el lugar donde estemos. Dios se encargará de lo demás cuando, como resultado de nuestra acción, la batalla se extiende por todo el campo. Amados y amadas, por medio del Espíritu Santo, Dios nos está capacitando y entrenando para grandes victorias, para usarnos para derrotar a nuestro enemigo. Así que no usemos el armamento ajeno, aprendamos a usar las armas que Dios está poniendo en nuestras manos. Probémoslas y descubramos que son eficaces. Estamos a punto de ver algo inusual. El Señor, en el mensaje que nos dio a final del año pasado, nos dijo que el 2020 sería un año inusual. Estamos en una tranquilidad, en un estado de reposo y de descanso, pero después de todo esto va a venir una acción gloriosa del Espíritu Santo del Señor. Entonces, en este tiempo, lo que Dios está haciendo es que las armas que ha puesto en nuestras manos, nosotros las podamos probar. Es un tiempo de acercarse al Señor y por la fe extendernos. Es un tiempo donde nosotros podemos, amados hermanos, orar como hizo David y conseguir victorias en lo secreto para que después el Señor nos pueda utilizar en público. Hay armas que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor no le puso en las manos a David una coraza y un casco, una pechera, no le puso, amados hermanos, las armas que regularmente utilizaban los soldados. Dios hizo que David se ejercitara con lo que él podía conseguir cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Allí David no podía conseguir, amados hermanos, una coraza, un casco, un escudo. Allí lo que David podía hacer era con un biombo, una honda, hacer una honda y conseguir piedra cercana a los riachuelos que habían allí en Belén. Asimismo debemos hacer nosotros en este tiempo. Tenemos que ejercitarnos con las armas que Dios ha puesto en nuestras manos en lo oculto para que luego el Señor nos dé grande victoria en público, amados hermanos. Es tiempo de derrotar a nuestro enemigo, no con las armas
convencionales. El apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son armas espirituales las que nosotros necesitamos para vencer a nuestro enemigo. Así que pongámonos en las manos de nuestro Dios y Él hará proeza, Él hará grandes cosas. Vamos, amados hermanos, a concluir aquí y vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido en esta tarde compartir la victoria que tú le diste a David. Lo impresionante de esa victoria es que David no utilizó ningún arma convencional. David no quiso utilizar el casco, el escudo, la pechera, la espada de Saúl. No quiso utilizar ese armamento que utilizaban los soldados. Por el contrario, lo que David utilizó fue lo que ya él estaba acostumbrado. Él, cuando se puso la armadura de Saúl, dijo: yo no estoy acostumbrado a eso, y de inmediato se la quitó. Pero tomó lo que él estaba acostumbrado, la honda, las piedras, el cayado. Señor, ayúdanos a poder localizar, focalizar el armamento que tú nos has dado, porque el armamento que tú has puesto en nuestras manos es totalmente eficaz para que nosotros podamos, Señor, conseguir grandes victorias. Señor, tu palabra dice que tú nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder. Aquí estamos, abrimos nuestros corazones. En este tiempo capacítanos, Dios mío, para hacer milagros, maravillas, prodigios, sanidades mediante el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Como tú mismo nos dijiste, que tu gloria, Señor, sea vista en este tiempo en que tú estás derramando la lluvia temprana y la tardía, Señor. Queremos ser esos obreros de la 11ª hora, aquellos que estaban en la plaza, pero que el Señor, dueño de la viña, los contrató ya casi terminando el día y le dio, Señor, el salario de todo un día. Eso hizo que algunos se enojaran, pero el dueño de la viña dijo: yo convine con ustedes en pagarle el jornal de un día, y eso es lo que yo le estoy pagando. Y si a él, que lo contraté por 1 hora nada más, quiero pagarle, el dinero es mío. Señor, que seamos preparados, Señor, para trabajar de manera maravillosa con tu Espíritu Santo, para salir de lo ordinario y entrar en lo extraordinario tuyo, Señor, para salir de lo natural, para entrar en lo sobrenatural tuyo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy, 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 muy especial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Espero volver a estar con ustedes el día domingo 31 de mayo, el último día del mes de mayo, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Allí sí seguiremos con lo que es el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta tanto llega ese tiempo, que el Señor le proteja y le guarde, que el Señor ponga su rostro sobre usted y le dé paz, tranquilidad, seguridad, reposo y descanso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.